Buenas tardes. Siguiendo con el módulo, el tema que nos toca hoy día desarrollar es el tema de las reparaciones civiles en los delitos de corrupción de funcionarios. Pero antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy y teniendo en cuenta la legislación vigente, vale decir el Código Sustantivo, el Código Penal, que señala, que comprende la reparación civil y en qué momento se determina esta, yo quería tocar algunos aspectos que creo que son importantes dentro de la práctica procesal y que ocurre día a día en aquellos abogados que nos dedicamos al litigio. Uno de los puntos que quería tocar era, por ejemplo, que como antecedentes históricos, la reparación civil se inicia como una reacción privada que era ejercida mediante la venganza. Posteriormente se constituye una reacción colectiva que se manifiesta a través de una composición de pena. Y posteriormente, ya en una etapa más avanzada, cuando las organizaciones políticas se consolidan dentro de un sistema democrático y la autoridad ejerce sus funciones de acuerdo a su investidura y de acuerdo a sus atribuciones, es que ya la ciudadanía acepta, en todo caso, la pena que es impuesta por el órgano competente. Entonces, esa es una pequeña introducción con relación a cómo se ejercía la reparación civil en los inicios, ¿no? Pero muchas veces era cuestionada esta reacción privada y reacción colectiva, por cuanto la gente que cometía un ilícito penal o un acto ilícito muchas veces sufría una sanción mayor a la que correspondía al delito. Es por eso que después fue evolucionando el derecho y también los parámetros o la forma de cómo se establecía las reparaciones civiles para restituir o reparar, valga la redundancia, en una parte el daño ocasionado por un ilícito penal. Ese es un aspecto. El otro aspecto que quería tocar era que, por ejemplo, la gran mayoría de las personas que intervienen en un proceso penal como parte agraviada o como actor civil, muchos se quejan y aparte salen bastante desilusionados por el monto de la reparación civil que el órgano jurisdiccional competente le impone al condenado al momento de dictar la sentencia. Muchas personas cuestionan el hecho de que se pasan años de años litigando. Lógicamente eso era con el Código de Procedimientos Penales de 1940. El Código Procesal Penal también, a pesar de que ha cortado los plazos y que las actuaciones son más próximas entre una y otra, pero siempre tiene su demora. Entonces, la gran mayoría de litigantes que están como parte de la vía se quejan de que muchas veces lo que reciben también como monto de reparación civil no justifica toda la inversión que han hecho en todo el proceso. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en la Procuraduría donde la persona se había apropiado indebidamente de los recursos o caudales del Estado en un monto aproximado de 500.000 soles. Y al final, cuando se lleva a cabo todo el proceso, que duró como 1 año y medio con el nuevo código, porque fue denunciado por delito de peculado ante la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, se le impuso una reparación civil de 50.000 soles. Pero el problema es cómo cobrar esa plata, porque al final el sentenciado no tiene los recursos o ya la plata se la gastó, entonces no podríamos nosotros ejecutar el pago de la reparación civil. Y eso lo vamos a tocar ya más adelante para ver qué mecanismos nos faculta la legislación para poder tratar de que el sentenciado cumpla con el pago de la reparación civil. Por ejemplo,
Una persona, cuando yo era litigante independiente, había estafado a una empresa por un monto de $116.000 americanos. Era una estafa. Se le denunció, se tramitó el proceso con el Código de Procedimientos Penales de 1940 y al final el juez le impone como reparación civil la suma de 2.000 soles y también que devuelva el monto de lo apropiado indebidamente. Pero en sí, o sea, ven que no hay una congruencia entre todo el daño ocasionado con la comisión del delito y el monto de la reparación civil impuesta en la sentencia. Más aún, actualmente el Código Procesal Penal en el artículo 106 establece taxativamente que si tú te constituyes en parte civil en un proceso penal donde actúas como parte agravada, entonces ello impide que tú puedas solicitar una acción indemnizatoria por daños y perjuicios en una vía extrapenal, o sea, vale decir en la vía civil. Entonces prácticamente ahí te estaría amarrando para que no puedas tú pedir más como indemnización con relación a lo que ya el juez en lo penal te ha dado como reparación civil. Pero este artículo ha sido bastante cuestionado y ya la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Constitucional, no, la Corte Suprema ya se ha pronunciado respecto a este tema y ha dicho de que y ha abierto ciertas puertas para poder recurrir en la vía civil cuando el monto establecido en la sentencia como por concepto de reparación civil es diminuto en comparación con el daño ocasionado por el delito. Por ejemplo, en un caso donde se le otorgó en una casación de Amazonas del año 2012, el expediente 1221-2010 estableció que el monto de los 5.000 soles que se le había dado al actor civil por el delito ocasionado no contemplaba o no comprendía los importes del daño moral, el daño material, el daño emergente y el lucro cesante que se originaban como consecuencia del delito que había sido sancionado o condenado. Y en consecuencia señalaba en esa casación la Corte Suprema que se dejaba abierto el camino a la parte de allá para que pueda solicitar esos conceptos en la vía civil. Entonces, este artículo 106, digamos que tendría en todo caso que ser modificado, porque ya, como vuelvo a repetir, la Corte Suprema ha dejado ya un precedente, ¿no?, abriendo puertas para que aquellos agraviados que se han constituido en actor civil dentro de un proceso penal y no están conformes con la reparación civil porque es muy, pero muy irrisoria respecto al daño ocasionado por el delito cometido en su agravio, pueden recurrir a la vía civil, ¿no?, invocando una indemnización o postulando una indemnización por daños y perjuicios que más o menos cubra los daños ocasionados, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las nociones previas que yo había querido comentarles antes de entrar de lleno ya al tema que nos ocupa el día de hoy. Nosotros sabemos que el proceso penal, la acción penal, se inicia como consecuencia de un ilícito, de un acto contrario a la norma, a la ley, que trae como consecuencia ¿qué? Un proceso penal. Pero este proceso penal tiene como finalidad que se castigue el delito y que al autor se le imponga una pena o una medida de seguridad y también el pago de una reparación civil para en todo caso resarcir el daño ocasionado con el delito cometido. Entonces, el Código Penal de 1991 establece en todo caso en el artículo 92 que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. Y el artículo 93 del mismo Código Sustantivo señala que la reparación civil
comprende dos aspectos: la restitución del bien y la indemnización por daños y perjuicios. Pero ¿qué cosa quiere decir cuando señala el código que hay que restituir el bien? En otras palabras, lo que quieren es que, por ejemplo, en un delito de robo restituyas el bien, que has robado joyas, ¿no? O dinero, ¿no? Comprende también muebles e inmuebles, ¿no? O un delito de usurpación, por ejemplo, que tú restituyas el inmueble que has ocupado ilícitamente, ¿no? Y cuando se refiere a la indemnización por daños y perjuicios, tenemos que recurrir en todo caso a hacer una similitud con el proceso civil, y tenemos que ver el daño emergente y el lucro cesante, o sea, las pérdidas, ¿no?, en el bien producto del delito cometido, que sería el daño emergente, y las ganancias estimadas que se han perdido como producto de ese delito en cuanto a la cosa que se ha apropiado la otra persona, que sería el lucro cesante. Entonces, esos aspectos los tiene que ver en forma integral, ¿no?, la reparación civil. Pero el Código Penal va un poco más allá respecto a la figura propia del autor, y por ejemplo señala que en el caso de que exista un tercero civilmente responsable, también tendría que responder por la reparación civil en cuanto al delito. Por ejemplo, un tercero civilmente responsable sería, en todo caso, el dueño de un carro con el cual se comete un delito de homicidio culposo, por ejemplo. El chofer es el autor y el tercero civilmente responsable es el dueño de ese vehículo. Y el tercero civilmente responsable, nosotros sabemos, responde por la parte económica, pero no responde con una pena privativa de libertad. Entonces, en ese caso, la reparación civil sería solidaria, ¿no? Los dos tendrían que afrontar la reparación civil en cuanto a la víctima. Eso es lo que establece el artículo 95 del Código Penal de 1991. Pero también el Código ha establecido o ha previsto el supuesto en el que el autor del hecho fallezca. En ese caso, señala el artículo 97 del Código Civil que la reparación civil que se fija en la sentencia se transmite al autor del hecho punible hasta donde alcance los bienes de la herencia, ¿no? No puede responder por esa reparación civil con otros bienes que no sean los de la herencia, ¿no? Eso es lo que establece. Asimismo, el derecho a exigir el pago de la reparación civil alcanza a los herederos del agraviado, ¿no? O sea, si ya es una persona sentenciada y la persona que está agraviada muere, los agraviados pueden exigirle el pago de la reparación civil en cuanto a ellos, ¿no? Es una forma sucesoria de poder pedir la reparación civil. El Código ha previsto esta situación. El pago de la reparación, nulidad de actos posteriores al delito para evitar pago de la reparación civil. Claro, es común, por ejemplo, que una persona viene siendo procesada por un delito cometido y con el fin de que sus bienes no sean embargados o que no le puedan decomisar o no puedan quitar unos bienes con los cuales él puede cubrir el pago de la reparación civil, generalmente o a veces transfieren su propiedad a terceros, ¿no? Figurativamente, mediante simulado o un testaferro. Y mi hermano, ¿sabes qué? Yo tengo un carro, pero mi carro no quiero que me lo embarguen porque el carro es con el que movilizo, así que te lo voy a transferir. Dentro del proceso, o sea, ya tiene un proceso abierto y lo transfiere. Entonces, en ese caso, del Código Penal de 1991, dice que los actos posteriores al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para el pago de la reparación civil, sin perjuicio de los actos celebrados de buena fe por terceros, ¿no? O sea, si hacemos una similitud, una equiparación con el proceso civil, sería aparentemente una nulidad de estos actos simulados hechos con posterioridad al hecho punible. Podríamos decir que es como una acción paulana, ¿no? Una nulidad de acto jurídico en la vía civil, ¿no? Pero ojo, que la transferencia tiene que hacerse con posterioridad al hecho punible. O sea, el hecho punible, el delito se cometió en marzo, los actos
cuya nulidad se puede solicitar en base a ese artículo sería, por ejemplo, en abril o en mayo, no podrían ser antes, porque si es antes que se comete el delito, ese artículo no podría aplicarse en esa transferencia de esos bienes. ¿Qué pasa si el condenado es insolvente? En ese caso, el Código Penal también se ha puesto en esa situación y ha señalado que en todo caso podría responder el autor con el embargo hasta 1/3 de su remuneración mensual. Nosotros sabemos que solamente los sueldos son embargados por hasta el 60% en cuanto a alimentos, pero también en el caso de un delito ya el Código prevé la figura también de embargar hasta 1/3 de su sueldo cuando no tienen bienes susceptibles de embargos. ¿Cómo se ejecuta la reparación civil aquí en el Perú? De acuerdo al Código Procesal Penal de 2004, que es el que nos interesa por cuanto este código es el que se viene aplicando en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? El artículo 493 del referido código, del referido cuerpo de ley, señala que se hace efectivo el pago de la reparación civil conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Civil, ¿no? Con la intervención del fiscal y del actor civil. Los incidentes se plantean durante la ejecución de la reparación civil. Los incidentes que se planteen durante la ejecución de la reparación civil serán resueltos en vía incidental, previa audiencia que se realizará con las partes que asistan al acto. ¿Cuáles son los incidentes? O sea, cuando tú te opones a un embargo, ¿no? O solicita que se deje sin efecto, o que se levante el embargo porque ese es un bien mío, no es un tercero. En el caso, por ejemplo, de que tú ingreses a un domicilio, embargue las cosas y esos bienes estén a nombre de la mamá de la persona que está siendo procesada. Entonces, lógicamente que ella no es la que debe responder por la reparación civil y por eso puede pedir que se levante el embargo. O sea, son incidentes que se presentan después que se ha efectivizado la medida y por eso el juez, para mejor resolver, cita una audiencia conforme a lo que establece el mismo Código Procesal Penal. Contra la resolución que resuelve el incidente cabe recurso de apelación. ¿Y qué dice el Código de 1940? El Código de Procedimientos Penales de 1940. Es importante señalar también porque este código se viene aplicando en Lima, ¿no? Y esto sirve como punto de referencia para que el Código Procesal Penal mejore esta situación o mejore el camino para cobrar la reparación civil dentro de los delitos de corrupción de funcionarios. Esta ejecución del pago de la reparación civil en el Código de Procedimientos Penales de 1940 se encuentra regulado en el artículo 377 y siguientes del referido Código Adjetivo y señala que está a cargo del juez que expidió la sentencia conforme a la TS 338 y de acuerdo a las normas de ejecución forzada. Acá, ¿cómo se viene ejecutando? ¿Cómo se ejecuta acá en el Código de 1940? O sea, se declara consentida o ejecutoria de la sentencia condenatoria y tú solicitas al juez que se requiera al condenado para que cumpla con el pago de la reparación civil ordenada la sentencia. Si él no cumple, entonces simplemente tú tienes que solicitar la ejecución forzada, vale decir, un bien que tengas para poder embargarlo, ¿no? Conforme a las normas del Código Procesal Civil. Lo embargas, después solicitas la tasación y después viene el remate y después viene la adjudicación, ¿no? O sea, es un trámite que se establece o se rige conforme a las normas del Código Procesal Civil. Toma todo el procedimiento para ejecutar un bien embargado: tasación, remate y adjudicación. Sí, por eso lo dice ahí, se procede al embargo, después viene la tasación y concluyendo con el respectivo remate, pago, adjudicación del caso. Claro, o sea, en el remate, si no hay postores, de acuerdo al Código Procesal Civil, tú te puedes adjudicar, ¿no? Tú puedes decir, ya yo me adjudico el bien. Entonces, toma toda esa secuencia del Código Procesal Civil, lo toma el Código de Procedimientos Penales. Este es un tema bastante discutido en la doctrina, ¿no? Algunos señalan que la reparación civil como regla de conducta, la pena suspendida de su ejecución no es legal y otros dicen que sí es legal. El profesor Tomás Gálvez Villegas
dice que existen dos posiciones contrapuestas. ¿Cuáles son? La primera, la procedencia de la revocatoria de la suspensión por incumplimiento de la obligación resarcitoria, y la improcedencia de la revocatoria de la suspensión por incumplimiento de la obligación resarcitoria. Pero antes de pasar a analizar cada una de estas posiciones, es bueno señalar que, o es menester señalar, que el artículo 57 del Código Penal de 1991 establece que la pena que tú impones a un condenado por un delito X puede ser suspendida en su ejecución. Vale decir que no vas tú a un centro penitenciario, que el condenado no va a un centro penitenciario, sino que cumple la pena en libertad, fuera, o sea, en su casa, qué sé yo, ¿no? Pero no va a un centro penitenciario, pero para ello tiene que sujetarse a ciertas reglas de conducta. Pero ¿en qué casos procede la suspensión de la ejecución de la pena? El Código señala que es cuando la pena a imponerse no supere los 4 años en ese delito que se ha investigado, y que por la naturaleza de la gente y por los hechos incriminados, se advierte que es muy probable que la gente no vuelva a cometer un nuevo delito. En ese caso, el legislador se ha puesto en el supuesto de que procedería, en todo caso, la suspensión de la ejecución de la pena. Y una de las reglas de conducta que establece el artículo 59 para que el condenado se acoja a ese beneficio es que tiene, entre las reglas de conducta, tiene que pagar la reparación civil bajo apercibimiento de ser revocada la suspensión de la pena. Claro, o sea, el código te dice bien, o el código señala que bien, tú no vas a ir a un penal, tú vas a cumplir tu condena en la calle, libre, con tu libertad de locomoción, de trasladarte de un lugar a otro. Pero eso sí, tienes que cumplirme con estas reglas de conducta, porque si tú no cumples con estas reglas de conducta, yo lo que voy a hacer es, voy a dejar sin efecto esta suspensión de la pena y la voy a hacer efectiva. Vale decir que te voy a coger a través de la policía y vas a cumplir la pena o lo que falta de la pena en un centro penitenciario. Y una de las reglas de conducta, y el artículo 59 del Código Penal establece que si tú no cumples con una de las reglas de conducta, entonces en ese caso el juez tiene que revocar la suspensión de la pena, de la ejecución de la pena, y ordenar tu inmediata ubicación de captura y hacer efectiva la pena. ¿Qué ocurre? Si un procesado, por ejemplo, no cumple, un condenado, por ejemplo, no cumple con el pago de la reparación civil, tú agarras, presentas tu escrito al juez y le dices: señor juez, en la sentencia se suspendió la ejecución de la pena y decía que una de las reglas de conducta que el condenado Juan Pérez tenía que pagar la reparación civil de 5.000 soles. Hasta la fecha no lo ha hecho, en consecuencia yo solicito a usted que se varíe la pena suspendida y se cambie por una pena efectiva. El juez expide la resolución, lo captura y lo lleva a un centro penitenciario. Bien, dicho esto, ahora sí entramos a las dos teorías. En la doctrina existe posiciones contrapuestas, como dice el profesor Tomás Gálvez. Hay una parte o un sector de la doctrina que dice que esa revocatoria de la suspensión de la pena por no pagar la reparación civil, ¿no?, es procedente. ¿Y en qué se basa? En los artículos 58, 57, 58 y 59 del Código Penal, que señala que si no cumples con una de las reglas de conducta establecidas en la suspensión de la pena, entonces el juez tiene la facultad para poder dejar sin efecto esa suspensión y hacer efectiva la pena, ¿no? Ellos dicen que en todo caso la reparación civil no debe tomarse como un aspecto patrimonial, como un aspecto de naturaleza civil, sino que tiene que tomarse como una condición cuya inejecución
cuya inejecución hace que sea efectiva la pena. Pero no significa de que va a ser una pena nueva, no, simplemente dice que lo que hace es que tú cumplas con la pena que ya ha sido impuesta y que ha sido suspendida en su oportunidad. En consecuencia, esta teoría señala que es procedente y legalmente, ¿no?, válida la suspensión de la ejecución de la pena cuando no cumples con pagar la reparación civil. Esta teoría ha sido acogida fuertemente por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de la República, ¿no?, que viene emitiendo fallos aceptando que es procedente la revocatoria de la suspensión de la ejecución de pena si el condenado no cumple con la regla de conducta de pagar la reparación civil. Si esa regla de conducta no está establecida, entonces no procedería la revocatoria de la suspensión de la pena, porque tiene que estar expresamente establecida como regla de conducta. Por ejemplo, un caso similar que viene ocurriendo, en la práctica ahora ya se estila en los casos de los delitos contra el patrimonio, hurto, robo, que los jueces establezcan como regla de conducta cuando suspenden la ejecución de la pena, como regla de conducta, que devuelva lo indebidamente apropiado o sustraído por el agente. Antes no, antes simplemente dictaban la sentencia, se le imponía una pena y decía, se condena a tal años, ¿no?, a pago de reparación civil y, ¿no?, sin perjuicio de que devuelva el monto apropiado indebidamente, pero no lo establecía como regla de conducta. En consecuencia, en ese caso no podías tú pedirle al juez que, si como no ha pagado la reparación, no ha devuelto el monto indebidamente apropiado, entonces que se revoque la suspensión de la ejecución de la pena y se ponga una pena efectiva. Ahora los jueces usan otro estilo, ponen en la sentencia que se condena a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución bajo la siguiente regla de conducta: no ausentarse del país o del lugar de residencia sin comunicar al juzgado, etc., etc. Y después ponen ahí, y como regla de conducta, que devuelva el monto de lo indebidamente apropiado dentro de 90 días desde que queda consentida ejecutoria la presente sentencia. Entonces, si en ese caso también no cumple con devolver el dinero apropiado indebidamente, como está considerada como regla de conducta, de acuerdo al artículo 59 del Código Penal, puede pedirse la variación de la suspensión de la ejecución de la pena a una pena efectiva. Y es acá lo mismo. Si el juez no señala en la sentencia como regla de conducta que debe pagarla dentro de la reparación civil en un plazo perentorio, entonces automáticamente no podríamos nosotros tampoco solicitar que se deje sin efecto la suspensión de la ejecución de la pena y que sea efectiva la pena y que vaya a un centro penitenciario. Pues bien, la segunda teoría hace una interpretación sistemática de normas y cita mucho la norma constitucional que señala que no existe prisión por deudas. Ellos, en contraposición a la primera teoría, señalan o establecen o refieren que la reparación civil tendría una connotación de naturaleza civil y por lo tanto el dejar sin efecto o ponerla como regla de conducta y dejar sin efecto, ¿no?, la suspensión de la ejecución de la pena por el pago de una obligación de naturaleza civil estaría atentando pues contra este derecho constitucional de que no hay prisión por deudas, ¿no? Además también dicen de que el suspender la ejecución de la pena por no pago de la reparación civil estaría atentando contra el principio de igualdad, porque solamente aquellos condenados que gozan de solvencia económica podrían pagar la reparación civil y no podrían ir a la cárcel. No se le variaría o dejaría sin efecto su condena suspendida en su ejecución. Pero aquellos condenados, por ejemplo, que no tienen dónde caerse muerto, por ejemplo, que son gente muy pobre, ¿no?, de condición humilde y que no pueden pagar la reparación civil,
Entonces ellos sí necesariamente tendrían que ir a la cárcel. Entonces ellos dicen, esta teoría, los defensores de esta teoría dicen, no hay igualdad, pues. No hay igualdad de trato, no hay igualdad de armas, porque al final de cuentas, solamente, vuelvo a repetir, los condenados con solvencia económica podrían no ir a la cárcel pagando la reparación civil en su totalidad, pero aquellos que no tienen la capacidad para hacerlo, sí irían a la cárcel. Entonces ellos señalan de que lo que debería aplicarse sería su teoría, que sería improcedente la suspensión o la revocatoria de la suspensión de la pena por el delito por incumplimiento del pago de la reparación civil. Nosotros particularmente, o la cátedra, considera que la teoría más acertada sería la primera, que procedería a la suspensión de la pena, porque suspensión de la ejecución de la pena, porque en realidad no es una obligación civil, o sea, tiene alguna connotación civil, pero nace de un proceso penal y tiene que ver con la restitución del daño ocasionado, ¿no? Pero la ley faculta al magistrado, al órgano jurisdiccional, a poder revocar esa suspensión si no cumple con esa condición. No es una obligación, sino es una condición cuya inejecución, como lo dice la misma teoría, evita la suspensión de la pena. Y como también lo dice la propia teoría de la procedencia de esta suspensión de la ejecución, de la revocación de la ejecución, no es una nueva pena que vas a ponerle, simplemente es la ejecución de una pena que ya le impusiste, pero que se suspendió porque estaba condicionada a un hecho, que es que resarzas el daño, ¿no? o que restituyas el bien, o que indemnices los daños y los perjuicios ocasionados a la parte agraviada con ese delito. Entonces nosotros nos inclinamos más por la primera teoría, que es la que, vuelvo a incidir, viene aplicando en reiterada jurisprudencia la Corte Suprema y también ya lo estableció así el Tribunal Constitucional. El pago de la reparación civil y ejecución de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios. Esto es lo que nos interesa propiamente en esta clase, porque el módulo habla sobre reparaciones civiles en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que la norma que regula, que establece el procedimiento y todas las variantes en cuanto al cobro y destino de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios se estableció inicialmente en la tercera disposición final complementaria del Decreto Legislativo 1068, que es la Ley de Defensa Jurídica del Estado, y que ya lo tratamos en la clase pasada en cuanto a los procuradores, en cuanto a la Procuraduría Pública Anticorrupción. Esta norma establecía o establece en este dispositivo que la reparación civil que se logra obtener como un proceso seguido por delito de corrupción de funcionario, donde también le resulte agraviada una entidad del Estado, va a ser mitad y mitad, 50% para la entidad agraviada y 50% para el Ministerio de Justicia. Ojo que nosotros en la clase pasada hemos señalado que si por ejemplo el Ministerio de Educación advierte la comisión de un delito de corrupción de funcionarios, puede ser peculado, concusión, colusión, negociación incompatible, entonces a través de su Procuraduría, esta entidad estatal interpone la denuncia, que puede ser verbal o puede ser escrita, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Y una vez que interpone la denuncia y que el órgano jurisdiccional competente abre investigación preliminar, en ese caso ya el procurador de ese ministerio sale de ese escenario y entra a tallar o lo reemplaza en la persecución del delito el procurador anticorrupción, porque la norma lo establece así. Por el principio de especialidad debía seguir el trámite el procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que depende de quién, del Ministerio de Justicia. Por eso
es que acá el 50% va para la entidad agraviada, en este caso que he puesto, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y el 50% para el Ministerio de Justicia. ¿Cuál es el procedimiento para el pago de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios? ¿Qué dice la norma? Posteriormente al decreto legislativo 1068, que salió en el año 2008, se dio el decreto supremo 009-2010 2 años después, que establecía cuál es el procedimiento para el pago de la reparación civil en los delitos de corrupción de funcionarios. Y estableció que en los casos donde haya una sola entidad agraviada, ¿no?, el 50% de la reparación civil se destinaría para dicha entidad y el otro 50% se destinaría para el Ministerio de Justicia. O sea, esto vuelve a repetir lo que ya se había establecido en la tercera disposición final complementaria del decreto legislativo 1068. Pero ya pone otros supuestos, o la norma establece otros supuestos. En los casos de que haya más de una entidad agraviada, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de dos entidades que concurren como agraviadas según delito de corrupción de funcionarios. Por ejemplo, en mi caso puede ser el jurado y puede ser la OMPI, que también tiene su procurador. Somos dos entidades agraviadas, pero el que lleva el caso, el que tramita el caso y el que representa al Estado en el caso es el procurador anticorrupción. Entonces, si hay dos entidades agraviadas, en ese caso, dice la norma, o señala la norma, que el 50% se distribuirá proporcionalmente entre esas dos entidades. Vale decir, 25 para la OMPE y 25 para el jurado. Y el 50% irá destinada al Ministerio de Justicia. O sea que al final, si hay más entidades agraviadas, el 50% de la reparación civil recuperada se va a repartir entre esas entidades agraviadas en parte proporcional, pero hasta el 50%. El otro 50% queda líquido para el Ministerio de Justicia. Cuando no puede determinarse cuál es la entidad agraviada, el 50% será destinado al Tesoro Público y el otro 50% al Ministerio de Justicia. En cualquiera de los supuestos anunciados, el procurador encargado solicitará el endose de los certificados a su nombre. ¿Cuál es el procurador encargado? Nosotros ya hemos dicho en la clase anterior que en estos casos el procurador que ve los casos del Estado en los delitos de corrupción de funcionarios es el procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, en este caso, el procurador que se va a presentar al juzgado y va a exigir el endose va a ser él, mediante un escrito que presentará oportunamente y pedirá el endose del certificado a su nombre para que lo pueda cobrar. Después del endose, el certificado de consignación será remitido por el procurador a la Oficina de Administración del Ministerio de Justicia, la cual lo hará efectivo. Ahora, ¿cuáles son los destinos de estos recursos? Porque, o sea, ya está bien, la Procuraduría Anticorrupción logra recuperar una fuerte cantidad de dinero, ¿no?, por los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, que deben ser más de 20.000 ahorita, como dijimos en la clase pasada. Entonces, ¿pero cuál es el destino? ¿Este dinero a dónde va? ¿O cómo se aplica? Entonces, de acuerdo a lo que establece el decreto supremo 0019 de 2010, el 25% es para garantizar que la Procuraduría Anticorrupción, el accionar de la Procuraduría Anticorrupción. O sea, del dinero que recibe el Ministerio de Justicia, estamos hablando del 50% del monto de reparación civil. Por ejemplo, si ellos logran recuperar 100.000 soles, 50.000 soles ya hemos visto para ir a la entidad agraviada, Ministerio de Educación, por ejemplo, y el 50% va a ir al Ministerio de Justicia. De ese 50% que capta el Ministerio de Justicia, ¿cuál es el destino que le va a dar dicho ministerio? El 25% es para asegurar, de ese 50%, el 25% va a ser para asegurar el accionar de la Procuraduría Pública. Lógicamente, apoyo logístico, mobiliario,
movilidad, ¿no? Qué sé yo, escritorio, viajes, pasajes, porque la Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción y Funcionarios tiene que ver casos a nivel nacional. A veces tiene que viajar al extranjero también para ver la forma de repatriar dinero. Entonces, todos esos gastos se van a cubrir con el 25% del 50% que tiene el Ministerio de Justicia. ¿Correcto? El 1% es para las acciones de la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. La Secretaría Técnica del Consejo es un órgano de apoyo, ¿no? ¿no? Que emite informes y brinda asesoramiento y apoyo al Consejo de Defensa Jurídica del Estado. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado está compuesto por todos los procuradores y el presidente es el ministro de Justicia. Entonces, la Secretaría Técnica, como lo he señalado, tiene un ingreso del 1% de ese 50% para que pueda iniciar sus acciones de asesoramiento, apoyo al Consejo de Defensa. El porcentaje que resta, que sería más o menos 24%, ¿no? Porque 25% va a la accionaria de la Procuraduría Anticorrupción, el 1% a la Secretaría Técnica, que también depende del Ministerio de Justicia, y el 24% sería considerado como recurso directamente recaudado y será utilizado por el Ministerio de Justicia de acuerdo a los objetivos o a los fines propuestos por la alta dirección. En consecuencia, acá la alta dirección en este último tramo es el que decide en qué se va a invertir ese dinero, ¿no? A favor del Ministerio. En esta clase, preparando la clase, tuvimos acceso al primer informe del Observatorio de Anticorrupción, ¿no? Realizado entre el año 2011 y 2012 respecto al contingente de las reparaciones civiles. Acuérdense que nosotros señalamos que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con el tema de hacer más eficaz su lucha ante la corrupción, estableció 2 unidades, ¿no? de apoyo, una unidad de observatorio de anticorrupción que maneja más que toda la información de la Procuraduría, y también estableció una unidad que era de estadísticas, ¿no? que vimos la clase pasada. Entonces, este informe, este observatorio anticorrupción, emitió un informe en el año 2011 y 2012 en cuanto al contingente de reparaciones civiles que se había recuperado en esa fecha y de todas las medidas que se adoptaron para poder incrementar el cobro de las reparaciones civiles. ¿Y qué decía este informe del observatorio? Decía que se logró detectar que la gran cantidad de casos era de pequeña corrupción, ¿no? Que los montos de las reparaciones civiles eran pequeñas, eran irrisorias, ¿no? Porque lógicamente estábamos hablando de casos pequeños de corrupción, no era una corrupción grandísima, ¿no? Por ejemplo, una corrupción grandísima sería el caso de Brasil, donde están comprometidos la presidenta, el expresidente, algunos ministros, ¿no? Es una corrupción que si podemos considerarla totalmente considerable, ingente. Acá no, acá simplemente pequeña corrupción de, por ejemplo, un policía de tránsito de 20 soles, ¿no? Algo así, algo pequeño, ¿no? que hacía que se armara todo el aparato judicial, pero en todo caso las reparaciones civiles eran muy irrisorias, muy diminutas, ¿no? Y en estos casos estaban involucrados funcionarios de bajo rango. O sea, todas estas circunstancias se advirtieron en este primer informe, ¿no? Vuelvo a incidir, los montos eran muy bajos de la reparación civil, 200 soles, 100 soles. Las corrupciones eran muy pequeñas, por ejemplo, casos de corrupción ubicada, por ejemplo, 20 soles de un motorizado de la policía, ¿no? En estos casos también los funcionarios eran de bajo rango, o sea, no había funcionarios de alta dirección, de poder de decisión, ¿no? Congresistas,
ministros, ¿no? Simplemente eran aquellos que estaban en rango bajo, ¿no? ¿Cuáles eran las recuperaciones que se dieron en el año 2011 y 2012 en la Procuraduría Anticorrupción? Desde octubre de 2011, la estrategia de la Procuraduría Anticorrupción ha sido organizar los equipos de trabajo y a los órganos de apoyo a fin de generar un incremento en el cobro de las reparaciones civiles. O sea, para recuperar la mayor cantidad de ingresos en cuanto a las reparaciones civiles, la Procuraduría Anticorrupción en el año 2012 se trazó varios objetivos, y el principal era diseñar una nueva estrategia, ¿no? Organizando equipos de trabajo, ¿no? Y a los órganos de apoyo a fin de generar un ingreso en este concepto. Y desde 2012, con esta estrategia, la Procuraduría Anticorrupción incrementó en más del 100% de pago de las reparaciones civiles con relación a la cobranza en el año 2012. Lógicamente que en el año 2011, al percatarse la Procuraduría Anticorrupción que el monto de las reparaciones civiles eran muy bajas, ¿no? Se trazó estos nuevos objetivos que los puso en práctica con bastante eficacia, y es por ello que en el año 2012 logra duplicar, ¿no?, el 100% del pago del monto de las reparaciones civiles con respecto al año 2012. Acá vemos un cuadro más o menos de lo que significó las reparaciones civiles en el año 2012 y 2011. Esto está en internet, por si acaso, ¿eh? Es del primer informe del Observatorio Anticorrupción. O sea, esos datos son verídicos, son ciertos. El pago de las reparaciones civiles es un delito de corrupción. En el año 2011, ahí se hay un error, disculpen, ¿eh? 2011, se logró recuperar 1.288.495.02 soles. Y en el año 2012, con todas las nuevas estrategias puestas en práctica por la Procuraduría Anticorrupción, como ya hemos visto hace un momento, se logró duplicar el monto de 2011 y se logró obtener el pago de unas reparaciones civiles de 2.597.148.64. La variación mensual era más o menos 1.308.653.62. El porcentaje, 101.56% de aumento respecto al año anterior. Entonces, podemos decir con bastante satisfacción que los mecanismos, ¿no?, y las estrategias adoptadas por la Procuraduría Pública en el 2012 fueron totalmente eficientes con relación al 2012. Tal es así que logró doblar el importe de lo captado o recuperado en el año 2011 con respecto a las reparaciones civiles, ¿no? Ahí están los montos, ellos son los que hablan por sí solos. Entonces, podemos decir, para finalizar esta parte, que fue una buena gestión de la Procuraduría Anticorrupción. Pero la Procuraduría Anticorrupción también tiene ciertos registros que permiten a la población enterarse de aquellos deudores, ¿no?, de reparaciones civiles, de aquellos condenados por delito de corrupción, ¿no?, y de aquellos prófugos. Eso lo hacen con el fin de que la ciudadanía tenga conocimiento, un cabal conocimiento de qué actores de la corrupción están con proceso, con condena vigente, que están en proceso de pago de reparaciones civiles, porque hay muchos que no pagan, y por eso que la Procuraduría mantiene 3 registros. El primero, el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado por delito de corrupción. Registro de prófugos por delito de corrupción y funcionarios procesados y sentenciados en contra de la administración pública.
Esto es interesante porque tú entras a la Procuraduría Anticorrupción, a su página web, y puedes acceder a ese tipo de registros. Y ahí van a salir los nombres de quienes están en calidad de procesados, de sentenciados, quienes ya están condenados y tienen que pagar el monto de una reparación civil determinada, si la ha pagado o no la ha pagado. Pero acá no, porque es deudores. Entiendo que todavía no han cumplido con pagar todo el monto de reparaciones civiles. Y también tiene un registro de prófugos del delito de corrupción. O sea, aquellas personas que han eludido la acción de la justicia y que en ningún momento se han puesto a derecho, sino que han decidido, por el contrario, mantenerse en la clandestinidad y hacer caso omiso al llamado de la autoridad jurisdiccional competente, ¿no?, para que sean juzgados conforme a ley. El pago de las reparaciones civiles. Nulidad de transferencia de un bien decomisado que puede responder al pago de la reparación civil. Este es un tema que yo consideré necesario incluirlo en los temas que el día de hoy estamos tocando, porque con el Código de Procedimientos Penales de 1940, cuando una persona que venía siendo procesada transfería un bien, era un poco más complicado pedir la nulidad de esa transferencia, ¿no?, para poder asegurar el pago de la reparación civil. Pero con el nuevo Código Procesal Penal, que es el que se viene de 2004, que es el que se viene aplicando en los delitos de corrupción de funcionarios, esta figura ya está incorporada al mismo proceso. Vale decir, en la misma investigación, tú ya puedes solicitar la nulidad de tu transferencia de un bien decomisado y que puede responder por el pago de la reparación civil. ¿Y cuál es el procedimiento que establece la norma para estos casos? Señala el Código Procesal Penal que una vez identificada la transferencia del bien, el fiscal o el actor civil presentan ante el juez de investigación preparatoria su solicitud de anulación de transferencia. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de una persona estaba siendo procesada por delito de peculado y en el interín de la investigación preparatoria ya él transfirió su bien a favor de un tercero. Nos enteramos, hablamos con el fiscal y el fiscal solicitó al juez en ese proceso en vía incidental que se anule o se declare la nulidad de esa transferencia, porque ese bien podía servir para pagar la reparación civil. Y se armó todo un cuadernillo incidental y se tramitó conforme a las normas del Código Procesal Penal. Entonces, una vez que el fiscal o el actor civil pueden presentar su solicitud de anulación de transferencia, el juez dispondrá que el fiscal forme el cuaderno de nulidad de transferencia. Se presenta ante el juez le dice al fiscal, arme el cuadernillo con las pistas procesales pertinentes, ¿no?, para poder seguir el trámite que corresponda. El juez le corre traslado de requerimiento de nulidad al imputado adquiriente y o poseedor del bien, cuestionando el bien cuestionado o aquel en cuyo favor se grabó el bien. O sea, es todo un trámite como los procesos civiles, ¿no? Cuando tú pides la nulidad o presentas una cuestión probatoria, cuando cuestionas un medio probatorio, le corre traslado a la otra parte, para que la otra parte exprese lo que considere necesario. Entonces acá también es igual. Una vez que ya tú presentas tu solicitud, el juez le ordena al fiscal que forme el cuaderno y le corre traslado a los demás sujetos procesales para que se pronuncien. Y también le corre traslado a la persona que adquirió el bien cuestionado, porque puede ser que él también se haya coludido con esta persona para poder ayudarlo en cierta forma y así evitar que ese bien pueda responder con el pago de la reparación civil, ¿no? Pues obviamente puede ser un testaferro, un pariente lejano, no sé. Entonces, en ese caso, la norma establece que también se le corre traslado para que él se pronuncie,
puede ser también que él haya sido un comprador de buena fe, que él no haya tenido conocimiento y que sea un tercero y también que haya sido estafado por este señor, ¿no? Puede ser el caso también, porque puede ser que haya dicho, no, yo no tengo ningún proceso, porque en ese momento cuando tú vas a adquirir un vehículo, por ejemplo, no te pones a verificar si la persona que te va a vender el vehículo tiene antecedentes judiciales o penales. Lo que hace simplemente es verificar si tiene papeletas, si tiene multas por papeletas. Eso es lo que tienes que verificar previamente y eso es lo que te pide también el notario. Vas a la notaría, haces el acta de transferencia y te transfiere el bien, el vehículo. Entonces, en este caso que nosotros tuvimos, nosotros nos enteramos por casualidad de que esta persona, por ejemplo, que estaba siendo procesada, había transferido el vehículo. ¿Y cómo nos enteramos? Porque una vez que se abre la investigación preparatoria, a mí se me ocurrió averiguar qué bienes tenía para poder asegurar el embargo. Y porque él decía que el dinero que se había apropiado ya lo había gastado y no tenía ya solvencia económica, que no tenía ni un sol y que estaba gastado y que él reconocía que había cometido un acto ilícito y que en todo caso se comprometía a pagarlo dentro de sus posibilidades. Entonces, como dijo eso en su declaración, todo, yo le dije a Vicente, manda un oficio a la SUNAT, ¿no? Y pregunta si tiene propiedades, si tiene carros, nombre de él, de su esposa, no sé. Entonces, cuando nosotros mandamos el oficio, a las 2 semanas nos responden y ahí salta que tenía un vehículo que había sido transferido a favor de un tercero. Al final, se le comunicó al fiscal, el fiscal comunicó al juez, se armó el expediente, se le corrió traslado a los demás sujetos y también al señor. El señor dijo que bueno, que él lo había buscado y le había hecho efectivamente, ¿sabes qué? Tengo un apuro económico, fue a comprarme el carro, te lo baja a un precio barato. Entonces por eso le aceptó, le compró el carro, pero el señor no quería tener problemas, dijo en todo caso que ponía el carro a disposición del juzgado, ¿no? Y es así que devolvió el carro y ese carro pudo ser sustentado o pues pudo ser recuperado para poder cubrir en parte la reparación civil, ¿no? Vale decir, primero lógicamente se declaró la nulidad de esa transferencia, ¿no? Pero en el mismo proceso penal, antes tenías que ir a la vía civil, o sea, con el Código de Procedimientos Penales tenías que ir a la vía civil, tenías que impugnar, qué sé yo, hacer una demanda de tercería excluyente de dominio, ¿no? O otras acciones, pero en otra vía, o sea, tenías que ir a la vía civil y eso demoraba, porque una demanda para que la emiten por lo menos 30 días. En cambio acá no, en el mismo proceso de vía incidental tú puedes pedir la nulidad. Entonces esa es la novedad que trae el Código Procesal Penal y que parece acertado porque puede evitar que los bienes de aquellos procesados por delitos de corrupción de funcionarios puedan diluirse por ahí, ¿no? Antes de la sentencia y después de ocasionado el hecho delictuoso, para poder evitar que con ellos se pueda cobrar el pago de la reparación civil. Entonces el juez dispondrá que forme el acuerdo correspondiente, el juez corre traslado de requerimiento de nulidad del imputado, adquiriente o poseedor del bien, cuestionando a aquel en cuyo favor se grabó el bien. Dentro del 5º día notificado se pronunciará sobre el petitorio de nulidad. Los emplazados, al contestar el pedido de nulidad, ofrecerán las pruebas pertinentes. Una vez absuelto el trámite o vencido el plazo, sin que la parte emplazada lo haga, el juez citará una audiencia dentro del 5º día para la actuación de pruebas y escuchará las partes. A su culminación de la audiencia y con las conclusiones escritas, el juez dictará la resolución que resuelve la cuestión incidental. Vale decir, es un incidente, no es en el principal, pero va en el mismo proceso, en la misma investigación penal, ¿no? O sea, ya te evita, como vuelvo a decir, a repetir, de irte a otra vía extrapenal. En la misma vía lo puedes solicitar. Y entonces el juez resuelve y automáticamente, si dejada la nulidad, ese bien se revierte a propiedad o a la titularidad del imputado y lógicamente que en ese caso ya puede ser tomado en consideración para el pago de la reparación civil, ¿no? Bueno, ese tema era importante que los conozcamos, ya más o menos
creo que he podido describir cómo es que se desarrolla el tema de la nulidad de la transferencia de un bien cuando una persona está siendo procesada o investigada, ¿no? Y transfiere un bien para eludir el pago de la reparación civil. Otro tema que quería tocarles antes de que termine la clase era el tema de que las reparaciones civiles son muy irrisorias, muy ínfimas y que no guardan relación con el daño ocasionado en un delito cometido precisamente en contra del Estado, ¿no? Yo entiendo que el juez, al imponer la reparación civil, también considera las necesidades económicas, las carencias económicas, ¿no? Los ingresos que tiene el imputado, pero hay situaciones en donde aparentemente no hay una adecuada congruencia o un equilibrio constante entre el monto que le impone el juez y el daño ocasionado. Por ejemplo, en un delito vamos a salir un poco del delito de corrupción de funcionarios, un delito de homicidio culposo, por ejemplo. A veces el juez le pone 5.000 soles o le pone 4.000 soles de reparación civil. Y la persona, el occiso, el agraviado, la persona que falleció, era el único sostén de su esposa y sus hijos. Su esposa no trabajaba, sus hijos, tiene 3 hijos que son menores de edad, no tienen un sustento para poder vivir. Entonces, esos 5.000 soles o esos 6.000 soles que le impone el juez como reparación civil no está acorde con el daño ocasionado, ¿no?, con la muerte de esa persona y por la comisión de un delito culposo. Entonces, en ese caso tendría que recurrir, ya lo hemos dicho al inicio, al Poder Judicial, a la vía extrapenal, a la vía civil, para pedir una reparación civil que sea acorde con el daño ocasionado, ¿no? Ya sabes que yo pido 50.000, pero ahí réstame los 5.000, ¿ya qué importa? Réstame los 5.000 que me diste en la vía penal, pero tienes que pagarme 45.000, porque muchas veces, como lo vuelvo a repetir, lo que te dan como reparación civil no alcanza. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Procuraduría de mi cargo tiene, por ejemplo, aproximadamente 5.000 procesos a nivel nacional, dentro de los cuales el 70% tiene que ver con procesos penales a nivel nacional. Y las reparaciones civiles que, por ejemplo, los jueces vienen imponiendo por concepto de por resarcimiento por la comisión de delitos electorales, muchas veces es 150 soles, 100 soles, hay acuerdos reparatorios en base al principio de oportunidad que me notifican. Lógicamente yo no puedo viajar, o el personal de la Procuraduría, que somos 7 abogados para soportar toda esa carga procesal que ya les he mencionado, los 5.000 casos, no podemos estar en cada rincón del territorio nacional donde se ha cometido un delito electoral. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de delegarle a un abogado para que el abogado nos represente, pero muchas veces no hay abogados. Entonces, cuando hay abogados, a veces el fiscal cita con el nuevo Código Procesal Penal a la parte agraviada, ¿no?, y al imputado a una audiencia de aplicación del principio de oportunidad para ver si llegamos a un acuerdo respecto al resarcimiento, a la reparación civil por el delito cometido. Pero como a veces nosotros no podemos ir, porque estoy de logística, tiempo, el fiscal hace el acuerdo y al final expide una resolución de abstención de ejercitar la acción penal en base a ese acuerdo. Y cuando nos llega a nosotros, que nos notifican la resolución de abstención o la no procedencia de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, vale decir que archiva el caso, porque hay un acuerdo base al principio de oportunidad entre el fiscal y la parte imputada, ¿no? Nos damos cuenta que las reparaciones civiles son mínimas, 50 soles, 100 soles. Entonces nosotros decimos, verdaderamente nos hacemos la pregunta, verdaderamente el Estado,
¿no? El Estado como institución, ¿no? Como un ente de sistema democrático, el Estado como el Estado, ¿no? Como Estado, vale la redundancia, ¿merece realmente esa indemnización? Yo particularmente considero que no. Hay casos en donde el Estado no es agraviado, sino es un particular, y a ese particular a veces le ponen más reparación civil que al Estado. ¿Por qué hacer esa diferencia entre el Estado y un ente particular o terceros? Yo creo que más bien al Estado deben darle una reparación civil que tenga que ver o que esté acorde con su institucionalidad, ¿no? Porque 100 soles, 150 soles, mover todo el aparato judicial implica estar imbuidos en un proceso de 2, 3 años que muchas veces inclusive los absuelven, o muchas veces tú apelas a esa reparación civil porque consideras que es muy irrisoria para el Estado, sube y la sala le devuelve, anula la sentencia absolutoria y nuevamente sentencia, se apelas, 100 soles, sube, baja y al final opera la prescripción. Y entonces movemos todo el aparato judicial por 2, 3 años y muchas veces los casos se caen por prescripción, por el transcurso del tiempo que impide la posición de la pena. Y el Estado queda desvalido, o sea, gasta, invierte en recursos humanos, en logística, ¿no? Para poder prácticamente hacer una buena defensa del Estado y conseguir una reparación civil que sea acorde con el Estado. Pero lamentablemente a veces no es así. Acuérdense que cuando veíamos lo que era el concepto, o que comprendía el concepto de reparación civil, de acuerdo al artículo 93 del Código Penal, la restitución del bien y la indemnización por daños y perjuicios que tenía que ver con el daño emergente y el lucro cesante. Y las ganancias que el Estado más o menos ha dejado de percibir por ese delito, entonces a veces son ingentes, son bastante fuertes. Y entonces, ¿dónde estamos? O sea, ¿cuál es el criterio para imponer una reparación civil de 50 soles? A veces 50 soles. Nosotros decíamos, ¿pero por qué? Ahora, yo, o sea, particularmente la Procuraduría de mi cargo, cuando nos notifica que una persona se está acogiendo a un proceso de determinación anticipada, donde él reconoce el delito y solicita un acuerdo respecto al pago de la reparación civil, ¿no? Con relación al delito cometido, nosotros, ¿qué hacemos? Enviamos un escrito, si podemos delegarle a alguien para que esté en la audiencia bien, y si no, mandamos un escrito diciéndole, señor fiscal, nosotros estamos de acuerdo con la determinación anticipada, pero solicitamos una reparación civil de más o menos 3 UIT, ¿no? 3.950 está la UIT, ¿no? Que consideramos que es lo mínimo que el Estado puede recibir como resarcimiento por el daño ocasionado, ¿no? al Estado. El fiscal me provee que esté en cuenta el monto de la reparación civil solicitada por el fiscal, por el procurador, pero al final le da el monto que ellos estimen por conveniente, ¿no? Lógicamente que hay casos excepcionales también, ¿no? Donde hay gente pero muy pobre, ¿no? Hay gente muy pobre que, por ejemplo, gana, que no tiene trabajo, o gente que por ejemplo, recibe un mínimo, ¿no? Como sueldo básico y tiene una familia de 5 o 6 años, pero eso tampoco es obvio para que pueda cumplir con pagar la reparación civil, porque por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación con el código civil, las prestaciones, el hecho de que tú no tengas un trabajo estable o que ganes poco, no quiere decir que no puedas cumplir con una obligación, y esta obligación ha sido generada producto de un proceso penal, o sea, tiene mayor relevancia que una obligación civil, porque una obligación civil, si tú quieres
no pagas, y si no pagas no vas a la cárcel, pero en el caso del penal sí, porque si te lo imponen como regla de conducta, ya hemos visto que ya también viene aplicando a la Corte Suprema del Tribunal Constitucional la teoría de que es procedente la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena si es que no cumples con el pago de las reparaciones civiles. Entonces, consideramos que es bueno que exista una reformulación de las normas respecto a las reparaciones civiles de los delitos en agravio del Estado, ¿no? Sería bueno en todo caso que haya un margen, o que se establezca, que se modifique la norma y que haya un margen o una tabla, ¿no?, de montos con respecto a las reparaciones civiles en cuanto al Estado. O sea, si la pena es de tal a tal, entonces el parámetro es de tal a tal, ¿no? Si la pena es falta, entonces ya de tal a tal. Pero así, debe haber en todo caso unas normas o unas reglas establecidas respecto a los márgenes para cubrir el pago de reparación civil en cuanto a los delitos en contra del Estado. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que en otras procuradurías cuando van a las audiencias de principio de oportunidad, ellos tienen una tarifa, o sea, no una tarifa, pero tienen un monto establecido como reparación civil mínimo para el Estado, y si no acepta la parte imputada pagar ese monto, automáticamente no hay un acuerdo reparatorio, y consecuentemente ya esa investigación o ese delito tendría que ser formalizado al Poder Judicial. Entonces el denunciado tendría que sujetarse más o menos varios años a un proceso penal que puede traerle mayores consecuencias en cuanto a su condena, ¿no? Porque ahí puede ser condenado en cuanto a su persona, porque él puede ser también privado de su libertad, de acuerdo al delito que sea, ¿no? Pero al final de cuentas, como le digo, no hay una regla establecida para todas las procuradurías públicas respecto a cuáles son los montos que deberían tenerse como mínimo o como máximo para llegar a un acuerdo reparatorio en base al principio de oportunidad, que generalmente ocurre en los delitos electorales, generalmente a veces no superan los 4 años. Entonces, en base a eso, los fiscales abren investigación, pero citan en la misma disposición, citan a una audiencia de principio de oportunidad. Y como le digo, nosotros no podemos ir a todas las audiencias, porque sería imposible atender 5.000 casos, ¿no?, con 7 personas. A nivel nacional es imposible, ¿no? Nosotros atendemos de acuerdo a las notificaciones que van llegando y a los casos más trascendentales en coordinación con la alta dirección. Entonces, en ese caso, como no vamos, el fiscal de repente toma en cuenta ciertos aspectos del imputado y le pone o le impone el pago de una reparación civil mínima, y en ese caso ya nosotros nos quedamos atados de pies y manos, porque por más que apelemos, si apelamos, podría subir, se podría demorar más que el tiempo que establece la ley para imponerle la pena y operaría la prescripción. Entonces muchas veces tenemos que analizar si conviene o no apelar, y al final, como somos autónomos, en ese sentido tenemos que hacer un informe recomendando no apelar, porque costo-beneficio, si apelamos sube, y si sube o va a demorar como 6 meses más, se operaría la prescripción, no podríamos cobrar nada. Entonces, en ese caso es mejor captar lo que tenemos a no recuperar nada. Ya nos ha pasado en varias ocasiones que hemos apelado y esperado la prescripción, y al final hemos perdido 1.000 soles, por ejemplo, 500 soles. Entonces, particularmente considero que debería haber algunos estándares respecto a los montos de las reparaciones civiles que debe establecerse para el Estado como agraviado en un delito cualquiera, y con mucho más razón en un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Otro tema que también quería tocar antes de acabar esta clase es que las reparaciones civiles
muchas veces no son, muchas veces cuando pagas las reparaciones civiles las haces mal, y entonces tienes que hacer todo un trámite para poder recuperar el certificado de depósito. A veces endosan mal el comprobante, llega a la Procuraduría lo manda a la oficina de tesorería para que sea efectivo el cobro, y al final nos advierte que no están girados a nombre del jurado, sino a nombre del procurador, y que el procurador no podría hacer, sino tendría que ser el jurado, y entonces se arma todo un laberinto y hay que nuevamente pedir al juez que vuelva a enmendar el certificado para poder pasarlo a tesorería. Entonces, en ese caso, lo más recomendable cuando se cobra una reparación civil en caso del Estado sería que se deposite el dinero en la cuenta directamente de la entidad agraviada, ¿no? En este caso el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Ya no tendría que el certificado pedir que se endose, simplemente de esa cuenta ya, porque ellos presentarían en todo caso el voucher del depósito al juzgado, y el juzgado te cargaría el traslado de ese voucher, y con eso ya también puedes manejar una contabilidad. Nosotros estaremos más o menos en una recuperación de la Procuraduría donde yo estoy, que no tiene nada que ver con los delitos de corrupción de funcionarios, pero tiene que ver con delitos en contra del Estado, delitos electorales. Desde que yo estoy a cargo en la Procuraduría, o sea, como procurador, antes era adjunto, estoy hablando del 2011, a la fecha, habremos recuperado aproximadamente 70.000 a 80.000 soles en reparaciones civiles. De 2011 a la fecha, dense en cuenta de que no es mucho el monto, pero ¿por qué? Porque las reparaciones civiles vuelven a incidir, en nuestro caso, los jueces o los fiscales, de acuerdo al principio de oportunidad, fijan un monto bastante diminuto, o sea, 100 soles, 150. Ahora que estamos nosotros luchando para que nos den 1.000 soles, ¿no? Hasta 1.500. Una vez me acuerdo que en un delito, solamente desde que yo estoy en la Procuraduría, he visto 3 o 4 casos donde el juez ha impuesto como reparación civil 15.000 soles, pero es en forma solidaria, cuando eran varios condenados, ¿no? Eran 3, por ejemplo, que 5.000 soles. Y en forma particular o individual, he visto que, por ejemplo, a alguien que ha sido condenado por el delito electoral, el delito de contra la voluntad popular, ¿no? O de perturbación del proceso electoral, le han puesto que 5.000 soles o 4.000 soles. Pero generalmente, como le digo, le ponen 150, 500 soles, 800 soles, que en realidad no cubriría todo el aparato judicial que se mueve a través de la Procuraduría. Por ejemplo, un abogado independiente en un solo caso, percibe, por ejemplo, de acuerdo, 5.000 soles, 6.000 soles, en un solo caso. Nosotros vemos 5.000 casos, y esos 5.000 casos tenemos que buscar, ¿no?, que haya una reparación civil en contra del Estado para que ese dinero también ingrese a esa institución y también sea invertido en determinado momento para accionar en la Procuraduría Pública, como lo hace el Ministerio de Justicia. Y al final vemos que en el sector privado un abogado independiente o litigante gana más que los abogados de la Procuraduría, que tiene más carga, que tiene más casos. Pero nosotros nos sentimos honrados y gustosos de poder ejercer la máxima representación del Estado, y a pesar de que a veces tenemos situaciones adversas a nuestra profesión y a nuestra labor como órgano de defensa jurídica del Estado, tratamos en todo caso de seguir adelante y superar estas adversidades, estos pequeños problemas que tenemos, y buscar, pues, ¿no?, que consigamos la finalidad de todo proceso penal, cuando el Estado es agraviado, que se le imponga una pena y que también se determine un pago de reparación civil que esté acorde, ¿no?, con el daño ocasionado por el delito cometido. Entonces, todas estas situaciones verdaderamente te motivan
¿no?, como procurador, a los abogados de la Procuraduría, a seguir batallando, ¿no?, esperando que en un momento los legisladores tomen en cuenta que debe haber una uniformidad en cuanto a los parámetros de las reparaciones civiles que deben establecerse o determinarse para las entidades del Estado y en cuanto a los delitos cometidos, ¿no?, con el fin de conseguir que el Estado tenga una adecuada valoración, ¿no?, de su representatividad y sea indemnizado conforme o a nivel de todo el daño que es ocasionado o sufrido con un delito en su agravio, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima clase, que será la última, y donde vamos a tratar el tema de la legislación comparada respecto a los delitos de corrupción de funcionarios. Gracias.